Cordial saludo, tutor y compañeros. Para esta actividad final nos corresponde presentar escenarios financieros. Quien les habla, Gabriela Puche Giraldo. El primer tema que vamos a explicar es ampliación del capital. ¿Qué es la ampliación de capital? Es un proceso o una operación financiera que consiste en aumentar los recursos de la empresa y afrontar nuevos retos o proyectos. Existen vías para hacer una ampliación de capital. Emitir nuevas acciones nos referencia a abrir el espacio a nuevas personas que inviertan en nuestra empresa o incrementar el valor de las mismas, es decir, el precio. En este caso, los socios realizan nuevas aportaciones al capital. Pasos a seguir en una ampliación de capital. En este caso, tenemos 4 pasos. Modificación de estatutos, solicitud de ampliación, informe de los administradores y notaría. La modificación de estatutos debe ser aprobada siempre por la Junta General de Accionistas. Para solicitar la ampliación, la autorización se pide al Consejo de Administración de la empresa o el administrador único de la misma. Cualquier socio, hasta con un 5% del capital, puede hacer la petición. Informe de los administradores. Esto nos hace referencia a que la propuesta de ampliación tiene que ir acompañada de un informe donde se expliquen todos los detalles que ésta conlleva, en qué consiste, a través de la vía que se va a hacer, términos económicos, finalidad, y por supuesto los riesgos que ésta conlleva. Al momento de presentar este informe hay que especificar si la ampliación es con derecho preferente o sin derecho. El derecho preferente es en caso de que todos los accionistas puedan participar en la ampliación y si no quieren tienen la opción de vender sus derechos a terceros. La ampliación sin derecho es para proponer operaciones sin opinión. Los socios pueden renunciar a él de común acuerdo o simplemente este privilegio se excluye porque la Junta considera que existe un fin legítimo de interés social. Como paso final hay que llevar el caso a notaría para legalizar lo que en mutuo acuerdo se llegó en la junta de socios. Hay que pedir un certificado al banco comprobando que el capital ha sido ingresado y luego acudir al registro mercantil para inscribir la escritura. Tipos de ampliaciones de capital. Existen 3 tipos diferentes: dinerarias, no dinerarias o compensación de créditos. Las dinerarias son las más comunes debido a que es la empresa la que recibe una aportación de dinero en efectivo. Las no dinerarias es cuando la compañía recibe un activo o hace un cambio de acciones. Para estos casos es importante entregar la documentación completa que acredita la propiedad, que esté en buen estado y en una evaluación económica del mismo valor. La compensación de créditos consiste en comprar una deuda a cambio de recibir acciones de la empresa. Lo que en realidad se está haciendo allí es una operación en reclasificación contable. Riesgos de la ampliación. Por supuesto, como toda nueva decisión, conlleva a ciertas consecuencias para bien o para mal en beneficio de la empresa. Este tipo de operaciones financieras suponen muchos beneficios para las pymes que las llevan a cabo, debido a que se presentan más fuertes ante el mercado, el número de clientes aumenta y mejora el nivel competitivo de la misma. Para aumentar el capital de la compañía, también hay riesgos. El principal es el efecto dilución. Este concepto nos hace referencia a que se emiten acciones a precios más bajos que el que tenían los títulos que ya estaban en el mercado. Y de esta manera se evidencia hacia los accionistas que se reduce el porcentaje que poseen sobre el total de la sociedad. En consecuencia, los beneficios que lograrán a partir de este momento serán más pequeños y también notarán cómo ha perdido poder a la hora de tomar decisiones. Es por este motivo que los expertos recomiendan realizar ampliaciones de capital que no implican una gran inyección de dinero. Así se mantiene la estabilidad de la empresa y que su crecimiento sea controlado. Política de dividendos. ¿Qué es? ¿Qué es el dividendo en sí? Es el pago que hace una empresa a sus accionistas, bien sea en efectivo o en acciones. Este dinero es originado por las ganancias de la empresa, independientemente de que se hayan generado en el periodo actual o en periodos anteriores.
Estos dividendos afectan la estructura del capital. La retención de utilidades incrementa el capital común respecto a la deuda y financiarse con utilidades retenidas es más barato que emitir nuevo capital común. ¿Qué ventajas nos ofrece el pagar dividendos? Los factores que pueden favorecer una política de dividendos bajos son los impuestos y los costos de emisión. Los impuestos se relacionan con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país. Los dividendos están contemplados por el impuesto a las ganancias generalmente. Los costos de emisión pueden resultar muy altos. Si estos se incluyen en el análisis, podemos encontrar que el valor de las acciones disminuye cuando se emiten acciones nuevas. En los casos que se pagan dividendos altos, la ventaja que nos muestra es el deseo de los inversionistas de obtener ingresos mayores. Debido a esto, ellos se motivan para invertir más en la organización. Ahora, ¿qué es la política de dividendos? En una empresa es un plan de acción que deberá seguirse siempre que se decida en torno a la distribución de los mismos. Consiste en dos objetivos: distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa y proporcionar suficiente financiación. Estos dos reúnen encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos de los inversores. Factores que influyen en la política de dividendos: restricciones legales, limitaciones contractuales, restricciones internas, perspectivas de crecimiento, consideraciones sobre los propietarios y consideraciones sobre el mercado. Las restricciones legales en los pagos de dividendos más comunes es cuando no se pagan hasta que se cancelen los preferentes o el pago de dividendos no puede exceder la cuenta utilidades retenidas del balance general. Las limitaciones contractuales es cuando existe un contrato de deuda o de emisión de bonos, limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo, hasta que mejoren su desempeño financiero, índices de liquidez, intereses pagados y otros índices de solvencia. Las restricciones internas dependen de la disponibilidad de efectivo, pago de dividendos solo en efectivo. En caso de iliquidez se puede recurrir a deuda. La perspectiva de crecimiento son fuentes alternativas de capital, oportunidades de inversión, oportunidades rentables de inversión. Consideraciones sobre los propietarios: el deseo de los accionistas por utilidades inmediatas y no por utilidades futuras, oportunidades de inversión de los propietarios. Y las consideraciones sobre el mercado son aquellas señales positivas o negativas. La decisión de la política de dividendos no es una decisión independiente, se debe tener en cuenta la presupuestación del capital y la estructura del mismo. Conclusiones. La política de dividendos permite diseñar fuentes de autofinanciación sin necesidad de tener un alto porcentaje de endeudamiento. Si bien es cierto, se disminuyen los rendimientos entregados a los socios, pero garantizan la continuidad de la inversión realizada, reduciendo de esta forma el riesgo de extinción de la empresa por problemas financieros. Se debe analizar e implementar la política de dividendos acorde a las necesidades que presenta la sociedad, recordando que existen políticas que apremian la inversión de los accionistas, otras que resguardan la continuidad de la sociedad y aquellas que buscan el equilibrio entre accionistas y la empresa. No deben ser repartidos empíricamente debido a que también se deben atender los requisitos legales establecidos, tomando en cuenta los aspectos legales y financieros que se deben tener en la distribución. Podemos obtener el beneficio que reditúen de manera financiera a los socios y la empresa. En cuanto a la ampliación de capital, es un proceso muy normal que ejecutan las empresas en el desarrollo de su vida y se le permite crecer y afrontar nuevos retos. Debe hacerse siguiendo todas las formalidades del caso, tanto desde el punto de vista mercantil como jurídico. El proceso debe documentarse de manera clara y exhaustiva, manteniendo la transparencia en las actuaciones. De igual forma, se recomienda mantener comunicación fluida entre los accionistas, llegar a acuerdos y establecer pactos previos al momento de la decisión y ejecución de la ampliación del capital para garantizar procesos tales como la ampliación del capital de manera eficiente. Agradezco su atención.